Hola a todos, soy yo Sam Park, hoy les traigo un video diferente de lo que normalmente hago y este es sobre un iceberg de la saga de Sakura Wars en el cual explicaré sus puntos basados en diferentes puntos aportados por la comunidad que existe en internet incluyendo un par que yo mismo incluí en el sobre su trasfondo, datos y teorías. Debo de aclarar que algunos los tuve que simplificar y otros los eliminé porque no eran más que simples curiosidades que no iban al caso con la temática, así que sin más que decir, empecemos de una vez. Oficialmente los personajes de Sakura Wars han aparecido en dos videojuegos de esta saga de RPG crossover que son Super Robot Wars Omega y Super Robot Wars 30º aniversario. Este último es su debut oficial en consolas y PC, el cual les da su propia historia en forma de DLC. Los personajes que aparecen son Sakura, Ogami, Erika, Shinjiro y Gemini. Casi todos sus ataques están basados en los de Sakura Wars 2 al 5 y es obligatorio que lo jueguen si son fans de la saga o de Super Robot Wars. El proyecto Zona X es una duología de RPGs que adapta la jugabilidad de la duología de Super Robot Wars Odd Frontier con una historia que involucra a varios personajes de Capcom, Bandai Namco y Sega, que a su vez ocurre después de los eventos del Namco X Capcom y del mencionado Super Robot Wars Odd Frontier. Aquí aparecen Sakura, Ogami, Erika y Gemini. La mayoría de sus movimientos son originales debido a las mecánicas del sistema de batalla, sin mencionar que todo lo que viven aquí no es canónico a lo ocurrido en la saga porque villanos como Ayame Demonio y Ranmaru vuelven ignorando completamente eventos cruciales en la saga principal, como por ejemplo el hecho de que la muerte de Ayame permitió purificar su alma y liberar a un ángel que resucita al escuadrón. En vista de que casi todos los juegos de la saga nunca salieron en el occidente y por ende no se traducieron aunque sea al inglés, los fans han tomado cartas en el asunto traduciendo varios juegos de la saga desde el 2018, actualmente ya hay 3 juegos traducidos al inglés que son Sakura Wars GB y Anagumi Wars Columns 2, y no solo eso, hace poco salió una traducción del primer juego al portugués para la versión de Sega Saturn y una que está en desarrollo al español de la mano del usuario Noname141203. Se espera que entre este y el próximo año salgan las traducciones al inglés de Sakura Wars 2 y 3 en sus versiones de Sega Saturn y Dreamcast respectivamente. Gracias a su popularidad y otros factores, hay 5 series de anime en forma de OVAs y 2 de televisión. Todas ellas cuentan eventos que ocurrieron antes, durante y después de los eventos de los 5 juegos principales de la saga, que a su vez encajan dentro de los eventos de los múltiples spin-offs, que son canónicos, siendo la única excepción Sakura Wars Televisión, ya que no adapta gran parte de la historia del primer juego, sino que le dio un reinicio oscuro, que no fue bien recibido entre la fanaticada. Aparte, esta serie está relacionada con otros puntos que se explicarán más adelante. Shin Sakura Wars, conocido en occidente como Proyecto Sakura Wars, es la última entrega canónica de la saga hasta ahora y la única que apareció para la PlayStation 4, fue lanzado el 19 de diciembre del 2019 en Japón y el 28 de abril del 2020 en el resto del mundo, siendo desarrollada por el equipo Sonic y publicada por Sega. El juego presenta a un nuevo escuadrón imperial de la Flor 11 años después de los eventos de Sakura Wars Calabozo Dramático, dándole un entre comillas reinicio suave a la saga junto a una jugabilidad completamente diferente a las entregas anteriores. Esto lo digo porque la realidad es que la historia no se siente como algo digno de la saga, con varias fallas argumentales, y ninguno de los miembros de los 3 escuadrones de Tokio, París y Nueva York siquiera son mencionados, a excepción de Sakura, Sumire y Ogami. Dicho sea de paso, hay otros puntos en el iceberg que están relacionados con esta entrega.
Segata Sanshiro fue la mascota oficial de la Sega Saturn en Japón, que apareció en varios comerciales de videojuegos que fueran exclusiva para ella. En el caso de Sakura Wars le hizo publicidad a Sakura Wars 2 poniéndose romántico con Sakura. Este comercial fue referenciado años después en Proyecto Zona X2 en el capítulo 21 donde Segata se topa con Sakura después de pelear contra Yuri y Flynn. Esta se emociona dando a entender que lo conoció en algún momento de su vida, y empieza a bailar con él hasta que ve a Erika hacer lo mismo con Ogami, y los interrumpe en el acto. Sobra decir que la actriz que le da la voz a Sakura, Chisa Yokoyama, es la misma que aparece vestida como ella en el comercial. El proyecto Sakura Wars Mundial fue hecho con el objetivo de llevar a la saga al occidente así como de mejorar las ventas, siendo anunciado el 1 de julio del 2002, justo unos meses después de la salida de Sakura Wars 4. La idea era desarrollar 8 videojuegos, que eran Sakura Wars en Sangre Ardiente, el port de Sakura Wars 3 a PlayStation 2, la duología de Sakura Wars París y Tokio Misteriosa, Sakura Wars 5, Sakura Wars 5 Episodio 0, Kouma y Princesa Sakura rollo de imagen brocado. Todos ellos iban a salir para la PS2 y PC, sin embargo entre la mala suerte y las malas decisiones de Sega y Red Entertainment el proyecto fue un fracaso rotundo, provocando que 3 de esos videojuegos fueran cancelados para el 2008. Ninguno de los juegos publicados fueron lanzados en el occidente, más que Sakura Wars 5, y una de las razones por las que la saga murió durante 11 años hasta la salida del proyecto Sakura Wars. Este es uno de los mangas más bizarros, y hasta cierto punto famosos dentro de la saga. Es un spin-off que fue publicado de 2012 a 2013 en la revista Anatoume por el equipo Kaede con un total de 4 volúmenes. Básicamente es el harem inverso, es decir, una chica llamada Miyabi Neko viaja a la ciudad de Tokio para convertirse en una actriz, y acaba trabajando con la orquesta del Teatro Imperial que está conformada por puros hombres, y a su vez estos en secreto son miembros de un escuadrón que pelea contra los demonios que amenazan la capital constantemente, donde ella es la capitana, por lo cual tendrá que adaptarse a su nueva vida dentro del teatro. Este manga tuvo el suficiente éxito como para dar pie a obras de teatro y CD dramas, cosa impresionante dado a que fue lanzado en los años oscuros de la saga. Aoi Satan es el primer villano principal de la saga, y el que más aparece dentro de ella. Él solía ser un soldado llamado Yamasaki, fue uno de los miembros de la brigada antidemonios junto con Kazuma, Yoneda y Ayame que participaron en la primera guerra demoníaca, y luego de esta desapareció sin dejar rastro, a lo que la gente lo dio por muerto hasta que tiempo después volvería como un demonio que busca apoderarse de Japón, y al mismo tiempo vengarse de quienes se burlaron de él en su vida pasada. Se desconoce que fue exactamente lo que lo corrompió. Al final del primer juego es derrotado y resucita en Sakura Wars 2 solo para ser asesinado después de perder un combate contra el Escuadrón de la Flor. Desde ese entonces solo vuelven las colaboraciones de videojuegos para celulares, sin explicar cómo es que resucita. Sakura Wars 5 es el primer juego de la saga en salir para el occidente y el que por un tiempo fue la única entrega oficial traducida. Originalmente fue lanzado en el 2005, desarrollado por Red Entertainment y publicado por Sega, pero no fue sino hasta el 2009 cuando salió en el resto del mundo de la mano de Nippon Ichi Software para la PS2 y Nintendo Wii. En esta entrega se presenta un nuevo elenco, que es el Escuadrón de Nueva York con nuevos protagonistas llamados Shinjiro Taiga, el sobrino de Ogami, y Gemini Sunrise, una vaquera espadachina tejana con poderes de fuego. Este escuadrón tiene que defender la ciudad de los ataques de los demonios comandados por una secta que busca resucitar a Oda Nobunaga. El juego, aunque fue decente por sí solo, se siente más como un spin-off que como una entrega principal de la saga, y fue un fracaso en ventas tanto en Occidente como en su país de origen, tanto que por años fue la última entrega principal de la saga, mas no la última dentro del canon.
Sakura Revolution es el último videojuego lanzado para celulares el 12 de diciembre de 2020 por parte de The Lightworks y Sega. En este juego se presenta una historia completamente alterna con un nuevo elenco. En el 2011 Japón ha desarrollado nuevas armaduras mediante una energía basada en poder espiritual llamada Mirai. En Tokio se funda un escuadrón llamado Escuadrón Imperial Black cuya misión es defender a la ciudad de unos demonios llamados Koki, pero al mismo tiempo surge otro escuadrón de combate que buscará hacerles frente porque el gobierno está haciendo una conspiración en secreto que afecta al país. El juego, aunque es un RPG, es malísimo e irreconocible dentro de la saga en general, quedó como otro intento fallido e innecesario de expandir la saga y cerró sus servidores en julio del 2021, sufriendo pérdidas de alrededor de $30 millones. Si no fuera porque ya hay otro videojuego en desarrollo actualmente, este juego sería indudablemente el que aniquiló a la saga por segunda vez en su historia. A pesar de tener múltiples finales en Proyecto Sakura Wars, se deja en claro que Amamiya es la chica con la que Seiyuro, el protagonista, se quedará a futuro, pues a la mitad de la historia se revela que ambos han sido amigos de la infancia, haciéndose una promesa en plan de pareja. Incluso si eliges a otra chica, esta parte no cambia para nada junto con otras, que son cruciales en la historia como la del viaje al pasado dándoles un protagonismo descarado, y en la serie de anime que es secuela a los eventos del juego, las chicas del escuadrón aceptan que ellos son pareja. No sería para nada extraño que se casaran si es que vuelven en una nueva entrega. Cabe destacar que el final de Amamiya en sí es una copia del final de Sakura en el primer juego en el sentido de que su hombre evita que se vaya de la ciudad y acaban besándose. La saga ha tenido juegos de máquinas tragaperras en donde por cada vez que ganas, uniendo 3 iconos del mismo tipo, te van mostrando una historia con una animación muy bien hecha basada en los eventos de las entregas principales. Eso sí, solo una de ellas fue porteada a la PS2 bajo el nombre de Batalla de Victoria Definitiva Pachinko CR Sakura Wars en el 2007. Este es bastante difícil de conseguir, llegando a valer por encima de los 5,000 pesos mexicanos, y por un tiempo fue material perdido hasta que una copia del juego fue subida a internet desde el año pasado. Sakura Wars París Misteriosa fue un intento de hacer una nueva duología mezclando el estilo de novela visual con el del género de point and click y secciones de disparo en primera persona al más puro estilo de Snatcher. Fue desarrollado por Red Entertainment y publicado por Sega en el 2004 para la PS2. El juego ocurre después de los eventos del Sakura Wars 4. Akeuchi, un detective japonés, viaja a París y acaba investigando el caso de una bailarina miembro del cabaret de las gatas negras que ha desaparecido misteriosamente. En el proceso su hermana Miki y las chicas del escuadrón de París se verán involucradas. Este juego no fue muy bien recibido tanto por la crítica profesional de aquel entonces como por los fans por lo frustrante que resulta la jugabilidad. Los personajes nuevos no están tan desarrollados y la historia quedó con cabos sueltos que se supone que se resolverían en su secuela, la cual jamás llegó, y por ende este intento de saga quedó enterrada para siempre. Sakura Wars es un caso único al hacer que sus obras de teatro sean canónicas con respecto a los videojuegos. Todos los actores que le dan voz a sus personajes se visten y actúan como ellos, mostrando cosas que no muestran en los juegos y dándose hasta el lujo de cantar canciones originales. Desde 1997 se han producido más de 20 obras teatrales entre los elencos de los escuadrones de Tokio, París y Nueva York. Actualmente no se ha anunciado una nueva obra y se desconoce si se hará antes de que salga un nuevo videojuego. A diferencia de los videojuegos, Ayame no muere en la serie de televisión, solamente queda herida durante la destrucción de Tokio y después de la batalla final se reúne con el escuadrón para celebrar. Esta es otra prueba de que la serie no estaba muy bien apegada al juego y al parecer querían involucrarla en una segunda temporada por la forma en cómo ocurre el final, cosa que nunca sucedió, y para cuando salió la película ella ya no apareció sin explicación alguna, dejando un serio cabo suelto para aquellos que solo veían la serie de televisión.
Sakura Wars Taiso Romance Academy era un videojuego en línea que estaba planeado para salir en la primavera del 2011 en Japón para PC por parte de Trinity Game Studios, Red Entertainment, Rockworks y Sega. Se suponía que sería un spin-off que transcurriría después de los eventos de Sakura Wars Calabozo Dramático, contando con el elenco del Escuadrón Imperial de la Flor, que dan clases en una academia dentro de una isla llamada la Nueva Isla Imperial. La jugabilidad era similar a la de las entregas principales, con el detalle de que los jugadores iban a ser estudiantes de la academia enfrentando demonios. Al parecer el juego ya estaba en un estado prácticamente terminado por las capturas mostradas. Incluso Hidenori Matsubara participó una vez más como el ilustrador oficial, dando indicios de incluir a los escuadrones de París y Nueva York. Sin embargo, no se volvió a hablar más del juego entrando el 2011 y por consiguiente se cancelaría sin dar explicaciones del por qué. Esto sería una de las razones que mantendrían a la saga enterrada, porque las otras serán explicadas más abajo en el iceberg. En Proyecto Sakura Wars, Sumire explica que durante la Segunda Guerra Demoníaca se decidió crear una réplica de Tokio con la energía espiritual de los miembros de los escuadrones de la Flor, París y Nueva York para encerrar a todos los demonios dentro de ella usando la llave imperial. Esta operación se le conoció como Capitales Gemelas. Sin embargo, algo salió mal cuando la crearon y todos quedaron encerrados ahí durante 10 años excepto por Sumire. Si bien esta es la razón del por qué los escuadrones no aparecen en dicho juego, da pie a un par de fallas argumentales ridículas y cabos sueltos. En primer lugar, nunca explican a detalle cómo fue que todos los escuadrones acabaron encerrados a pesar de tener mucho poder espiritual. En segundo lugar, cuando Sogetsu, el villano principal del juego, usa la llave imperial para liberar el Tokio Sombra, ninguno de los miembros de los 3 escuadrones aparecen. En tercero, Sakura revive a los miembros del nuevo Escuadrón de la Flor con un poder que jamás usó en la saga, ni mucho menos explican si aunque sea lo aprendió en algún momento. Y por último, sobre el final de la serie de anime, que es una secuela a los eventos del juego, Leila, una de las villanas de la serie, se encuentra un pequeño cristal que muestra el Tokio Sombra, lo que abre el misterio de qué es exactamente ese cristal y su relación con la Ciudad Oscura. Es la villana de Sakura Wars Calabozo Dramático, basada en una figura histórica del mismo nombre que afirmó que se le aparecieron unas santas y el arcángel San Miguel, diciéndole que ella era la elegida para guiar al rey Carlos VII de Francia a ganar la guerra de los 100 años contra Inglaterra, y lo logró a costa de ser quemada en la hoguera tras ser capturada. En el juego es invocada en medio de una obra que el Teatro Imperial estaba realizando, creyendo que es la enviada de Dios, y decide conquistar el mundo a su nombre, sin importar la destrucción que causa a su paso. Sobre el final es derrotada por Ogami y 3 miembros de los escuadrones de Tokio, París y Nueva York, y luego de que éste la convence de que Dios no querría que causara caos en la tierra a su nombre, su alma desaparece y se revela que Gilles de Rais, un sacerdote pájaro, fue el que la manipuló todo este tiempo, y luego de ser derrotado, Juana vuelve para llevárselo de vuelta a su época y así el mundo vuelve a la normalidad. Yui Juan, una de los miembros del escuadrón de Shanghai en Proyecto Sakura Wars, originalmente iba a ser usada en un videojuego llamado Sakura Wars MMO, fue anunciado en la 4ª exposición de la convención china Yoy el 28 de julio del 2006, estando en desarrollo de la mano del Sega de Japón y de China, pero se canceló al año siguiente porque Sega se retiró del mercado chino de los videojuegos en línea. Años después, en diciembre del 2019, el usuario del foro A9BGBBS afirmó que él era un diseñador de personajes del cancelado juego y la propuso para que fuera utilizada en el nuevo juego, junto con mostrar una captura inédita de lo que sería el MMO. Como en muchos videojuegos, los personajes cambiaron de nombres antes de aparecer en los videojuegos. Por ejemplo, Sumire Kansaki originalmente se llamaba Sumire Chingui, Sakura que se llamaba Sakura Saiho, y la lista sigue y sigue. Resulta curioso que los apellidos fueron utilizados en diferentes personajes antes de ser asignados a los que hoy en día se conocen. ¿Se imaginan cómo serían las cosas si los nombres originales se hubieran respetado?
La compañía Nippon Showosuke es una empresa que fue fundada en 1922 en Osaka, Japón, y se dedica a realizar obras musicales y teatrales cuyo elenco está conformado por puras mujeres. Es de las empresas más longevas dentro de este ámbito en aquel país, y claramente tiene parecidos con lo que hacen las chicas del Escuadrón de la Flor, incluso se llegan a vestir como hombres si la obra lo requiere. OSC también ha hecho eventos tanto en otras ciudades de Japón como en otros países del mundo desde 1967. Es uno de los juegos que fue parte del proyecto Sakura Wars Mundial, y el que por un tiempo fue el único videojuego de acción de la saga en 3D, fue lanzado el 22 de septiembre del 2004 en Japón para la PlayStation 2 desarrollado por Red Entertainment y publicado por Sega. En este juego Gemini es la protagonista, y debe de ir a Nueva York por petición de su maestro antes de morir. En el camino se topará con una chica llamada Juanita y deberá de protegerla de un hechicero llamado Patrick, porque ella tiene enormes poderes mágicos para rehacer el jardín del Edén con el que piensa transformar Estados Unidos a como él quiere. El juego fue un fracaso en ventas y es uno de los peores de la saga por el horrible control, el combate repetitivo y las gráficas deficientes. Como dato adicional, Ogami Sakura y Erika son jugables si tienes las partidas guardadas de Sakura Wars en Sangre Ardiente y París Misteriosa terminadas o usando contraseñas al terminar el juego una vez. Sakura Wars 5 originalmente salió en el 2005 con la función de poder desbloquear contenido extra si se contaba con partidas guardadas de Sakura Wars en Sangre Ardiente y Sakura Wars 3 de PS2. Lo extraño aquí es que esa función se conservó en la versión americana del juego a pesar de que ni en Sangre Ardiente y Sakura Wars 3 salieron en el occidente. Esto fue descubierto en Reddit dentro de r/Sakura Wars en el 2022. Lo más probable es que esto fuera un error de Nippon Ichi Software de América, la empresa encargada de localizar el juego en la región, pues al intentar traducirlo se mandó un par de errores ridículos en la traducción junto con un par de glitches, lo cual quiere decir que solo traducieron todo lo que tenía el juego en vez de probarlo y darse cuenta de que dicho sistema era inútil, sin poder tener de forma legítima esos juegos a la mano. Como toda buena saga longeva de videojuegos, Sakura Wars también ha tenido diferentes videojuegos para celulares. Lastimosamente ya no se pueden jugar legítimamente al día de hoy. Estos juegos fueron Sakura Wars All Star Collection y Sakura Wars for Mobile, que apostaron por experimentar con nuevas cosas como por ejemplo darles trajes diferentes a las chicas o usar cartas a lo Yu-Gi-Oh! Y no solo eso, la saga ha hecho múltiples colaboraciones con otros videojuegos para celulares como Grand Blue Fantasy, Revo Starlight, Puyo Puyo, entre otros. Algunos de ellos se atrevieron a darles historia que logra conectar con el canon original de la saga, algo que es lo opuesto a sus juegos oficiales que claramente no son canónicos. La serie de televisión tuvo un episodio que fue prohibido justo después de su primera y única emisión, que es el episodio 9, Ojihiroi. El creador de la saga no estuvo involucrado en la serie y solo se limitaba a verla. Cuando vio el noveno episodio se enfureció tanto que llamó al estudio productor y le exigió que lo rehicieran o si no los demandaría, de modo que obedecieron y despidieron al director de la serie en el proceso. La razón por la que ese episodio fue prohibido es por ser demasiado oscuro. Setsuna y Rasetsu, dos de los villanos principales de la serie, aniquilan a varios soldados de un escuadrón militar comandado por Ogami y Kayama. Ogami es apuñalado al intentar escapar y luego es torturado psicológicamente por Setsuna, haciéndole ver cómo las chicas del escuadrón de la flor acaban muertas, mientras en el fondo del escenario se escuchan los gritos de los soldados sobrevivientes, dando a entender que también están siendo torturados. El episodio fue prácticamente eliminado y su contenido se rehizo de una forma que fuera más suave. El episodio que se emitió al resto del mundo y se distribuyó es el censurado, pues el original se convirtió en material perdido durante años al punto de ser un mito hasta que alguien lo subió al internet en 2020 con subtítulos al inglés. Si quieren verlo completo les dejaré el enlace aquí abajo. Cabe destacar que aunque el director fue despedido, el daño ya estaba hecho y la serie no levantaría cabeza al seguir aferrándose a ser oscura y despegándose mucho del material original.
Al igual que el Pokémon Mini Sakura Wars lanzó un juego tipo Tamagotchi llamado Pocket Sakura en el 2000, en el debes de llevar a una Sakura chiquita a explorar diferentes ciudades alrededor del mundo y desbloquear contenido que puede ser visto si se conecta la mini consola a una Game Boy Color con una copia de Sakura Wars GB. Sobra decir que este juego es parte de otro de los puntos del iceberg que más adelante verán. Es posible que Ozzy no fuera lo único que inspiró a Sakura Wars a ser lo que es. Sailor Moon también pudo influir en ello en el sentido de hacer obras teatrales cuyas historias de alguna forma encajan entre los eventos ocurridos dentro de la historia principal con momentos musicales. Al ser un anime bastante popular durante los 90, no es de sorprender que esto fuera verdad, en especial porque la saga le ha hecho un par de referencias a otras series de anime incluyendo esa. Sáfica es un término utilizado para referirse a la atracción sexual o afectiva de una mujer por otra mujer. Una de las jodas que se le hace a Tsubaki es que es sáfica porque a veces fantasea con que está con otra chica, más concretamente con María dado a que tiene pinta de marimacha, aunque la realidad es que también sí ha llegado a demostrar afecto por Ogami en los juegos, así que ser 100% lesbiana no es del todo cierto. Kinoko Nasu, conocido por ser el creador de la saga de Fate Tsukihime, es fan de Sakura Wars y eso se puede comprobar con dos cosas dentro de los videojuegos que ha hecho. La primera es que Okita Sobi de la saga Fate tiene un traje muy parecido al de Sakura además de ser una espadachina que hace ataques con energía espiritual de cerezos, mientras que la segunda es más bizarra. Si juegas Kagetsu Touya que es una secuela a Tsukihime hay una probabilidad de que al principio te salgan mensajes en donde dice que la directora de arte está obsesionada con Sakura Wars 3 al grado de querer casarse con Coquelicot, por no decir que se la quiere cosar, pero ustedes me entienden. El hecho de que de todos los desarrolladores de videojuegos que pudo haber influenciado haya sido el quien lo demostró con estas cosas es sorprendente. Valkyria Chronicles es una saga de videojuegos de rol propiedad de Sega que debutó en 2008 para la PlayStation 3. Técnicamente fue el sucesor espiritual de Sakura Wars al abordar el tema de la guerra, hacer que solo las mujeres puedan obtener un poder espiritual único que les da poderes sobrehumanos convirtiéndolas en valquirias, poner un sistema de relaciones y lo más importante utilizar un sistema de combate que funciona muy parecido al sistema armas de la saga desde Sakura Wars 3 al hacer que cada personaje solo pueda moverse dentro de un rango específico y realizar acciones en base a lo que un medidor le permita, porque si se vacía por completo su turno terminará. Valkyria Chronicles tuvo la suficiente popularidad como para tener su propia serie de anime, varias entregas y ser representado en Proyecto Zona X. Lamentablemente la saga está muerta desde el 2018 luego de las ventas relativamente flojas que obtuvo Valkyria Chronicles 4 y con el reinado de la saga de Persona siendo una fuerte representante de Sega, se ve prácticamente imposible que vuelva pronto. Curiosamente todo eso pasó justo antes de que Proyecto Sakura Wars saliera a la venta. Fue un proyecto anunciado por Sega en 1999 que consistió en el lanzamiento de 7 videojuegos que fueron Pocket Sakura, Sakura Wars GB, Anagumi Wars Columns 2, Sakura Wars Club Telepantalla 2, Sakura Wars Song Show Las luchas de Ogami y Shiro y los ports de Sakura Wars 1 y 2, todo esto junto a una serie de anime de OVAs, la ya mencionada serie de televisión, una película, 2 novelas ligeras, 4 CD dramas y una saga de revistas. El proyecto se hizo para promocionar la salida de Sakura Wars 3, que estaba planeado salir a finales de ese año, pero al final se retrasó y salió en marzo del 2001. Los resultados del proyecto aparentemente fueron mixtos, si bien la serie de OVAs y algunos videojuegos fueron un éxito, otros videojuegos no les fue tan bien. Los ports de Sakura Wars en Dreamcast no pudieron ser lanzados en Occidente, la serie de televisión fue un fracaso y la película, aunque exitosa, quedó lejos de conectar con lo que sería Sakura Wars 4.
Exactamente, Sakura Wars tuvo 3 videojuegos hechos para los fans lanzados en Sega Saturn, y estos son Sakura Wars Show de Radio, Sakura Wars Teiheki Grapho y Sakura Wars Anagumi Tsusin. Todos ellos funcionan similar a los primeros 2 juegos, reemplazando el sistema RPG en favor de puros minijuegos y contenido extra, que van desde ilustraciones conceptuales hasta entrevistas con los actores de voz de los personajes. Lo llamativo de esto es que tienen historias propias, que son canónicas al ubicarse entre los eventos de las 2 primeras entregas principales, mostrando cosas como por ejemplo Sakura recibiendo una propuesta de matrimonio, Ogami regalándole un avión a Koran, entre otras cosas. Vale la pena jugarlos si eres fan de la saga. De todas las colaboraciones que hizo la saga, esta fue sin duda la más bizarra: hacer una colaboración con PUBG dándoles cartas a los jugadores que podían equipar y hacer que hablaran con las voces de Sakura, Ogami, Iris y Sumire durante las partidas. Se realizó en el verano del 2021 para la versión de celulares en Japón, y es hasta la fecha la única colaboración que existe con un videojuego de disparos en primera persona. Hace unos meses se reveló que Hiroi intentó dirigir el desarrollo de Proyecto Sakura Wars, incluso intentó contactar a otros miembros del equipo desarrolladores de los primeros juegos, pero no se lo permitieron por alguna extraña razón, e incluso firmó un contrato en donde no estaría relacionado con la saga. Eso en parte explicaría por qué el juego salió muy diferente del resto de las entregas principales. Actualmente los ejecutivos con los que supuestamente hizo el contrato ya no están trabajando en Sega, por lo que en teoría podría volver para el próximo juego. Solo el tiempo dirá si lo hará o volverá a estar ausente de la saga. Ousou Marine y Shirakami Fubuki son 2 youtubers de Hololive que promocionaron mucho Sakura Wars Revolution durante el tiempo que estuvo activo, al punto de actuar como sus embajadoras. Se pensó en incluirlas dentro del juego con sus propias voces e historia en agradecimiento, lo que se convertiría en el debut oficial de youtubers dentro de la saga. Sin embargo, el juego no duró mucho tiempo activo por el fracaso que fue, y por consiguiente el plan nunca vio la luz. Durante el desarrollo de Sakura Wars 3, se planeaba que Sakura Wars 4 se ambientara en Estados Unidos. Ogami no regresaría a Japón, sino que tomaría un tren rumbo a un puerto que tuviera un crucero con destino a Nueva York. Ahí se encontraría con un escuadrón antidemonios comandado por Ratchet Altair, la misma chica que aparecería en Sakura Wars la película. Esta se reconectaría con el juego y luego de eso saldría una 5ª entrega ambientada en Taiwán. Nada de eso pasó por 2 cosas. La primera fue que Sakura Wars 3 se retrasó hasta marzo del 2001 en lugar de salir en septiembre del 2000 tal y como se planteó, y la segunda fue que para cuando salió el juego, Sega decidiría descontinuar la Dreamcast al estar prácticamente en bancarrota. Esta decisión echaría por tierra todo el plan original, reiniciando el desarrollo, y aunque Ratchet aparecería en Sakura Wars 5, todo su protagonismo quedó eclipsado con la aparición de Gemini, sin mencionar que Ogami no sería parte del escuadrón de Nueva York. Técnicamente Sakura Wars 5 era todo lo que quedó del Sakura Wars 4 original, aunque puede que no fue tan buena idea reciclar cosas descartadas con lo mal que fue en ventas y que condenó al proyecto Sakura Wars Mundial al fracaso. La saga tuvo un extraño hábito de hacer cameos y menciones de personajes que aún no debutaban en algún juego como una especie de promoción sorpresa. Algunos ejemplos de ellos son Orihime y Remy en Sakura Wars el show de radio al vapor, Miki en el manga de Sakura Wars y Ratchet en la película de Sakura Wars. Esta costumbre se abandonó después de las ovas de Sakura Wars 5, siendo el último caso algo el que se abordara en otro punto del iceberg. Estas revistas fueron parte del proyecto Sakura 2000 y tuvieron 4 ediciones, cada una representando a una estación del año. De lo poco que se sabe es que aparecen las actrices vestidas como sus respectivos personajes, haciendo diferentes cosas como subirse a un carrusel, visitar un templo, contar anécdotas de lo que hacen, entre otras cosas como si existieran en la vida real. Todas estas revistas también son material perdido, solo hay un par de imágenes en el internet que están viendo en pantalla como prueba de su existencia.
Al igual que otras sagas de videojuegos populares, Sakura Wars ha tenido varios mangas y novelas ligeras desde 1999, casi todas ellas son canónicas al contar historias que no se vieron antes y durante los eventos de las entregas principales. Por desgracia, la mayoría son material perdido y encima no se tradujeron a otros idiomas ajenos al japonés. Cabe destacar que según los pocos testimonios que han leído las novelas ligeras, tienen eventos bastante extraños que hacen dudar si realmente son canon, como por ejemplo que a Iris la secuestran unos niños, Sumire ordena atropellar a una multitud en un impulso, o que Sakura le pide a Ogami que la abrace en la primera noche que trabaja en el teatro, entre otros. En octubre del 2001, Michie Tomisawa, la actriz que interpreta a Sumire, anunció su retiro, y Hiroi tomó la decisión de retirar al personaje mediante una OVA al año siguiente en la cual se muestra que ya no tiene el poder espiritual que el del resto del escuadrón, así que se retira haciendo una última obra de teatro, pero esta decisión fue gradualmente desechada. Si bien la actriz permaneció retirada en cuestión de doblaje, Sumire seguiría apareciendo en 4 juegos más, empezando por Sakura Wars en Sangre Ardiente, con gran parte de su diálogo reciclado, y el resto fueron líneas que alcanzó a grabar durante el desarrollo. Eso sí, sus diálogos serían reciclados de juegos anteriores, siendo Sakura Wars Calabozo Dramático el más claro ejemplo de ello. Para 2019, Michie volvería a interpretar a Sumire en Proyecto Sakura Wars, así como en la serie y las obras de teatro, por lo que la OVA se volvió no canónica. A finales del 2010 en Twitter circuló una portada de un nuevo juego llamado Sakura Wars 6, más fuerte que el amor, para la Nintendo Wii, con una nueva protagonista y un nuevo escuadrón que estaría ubicado en Berlín, Alemania, pero al cabo de unos meses la publicación original fue borrada sin motivo alguno y nunca más se volvió a mencionar nada. Uno podría deducir que todo fue una vendida de humo grandísima, pero esto no es del todo cierto, porque el escuadrón de Berlín es mencionado por las chicas del escuadrón de Nueva York sobre el final de las OVAs de Sakura Wars 5, cuando estas junto con Shinjiro van a despedir a Ratchet, que va en un crucero rumbo a Alemania, y tengan en cuenta que esa serie ocurre después de los eventos de dicho juego, sumado a que, como ya se mencionó, la saga tiene el hábito de mencionar y hacer cameos de nuevos personajes, lo que significa que el juego fue cancelado, y el escuadrón de Berlín del proyecto Sakura Wars no tiene nada que ver con el que estaba planeado. Es una banda de pandilleros provenientes de Nueva York que aparecen en la segunda serie de OVAs de la saga y en el manga. A simple vista son personajes de relleno, pero en realidad están asociados con María, la cual conocieron durante el tiempo que trabajó como sicaria en Nueva York. Entre sus miembros hubo uno llamado Valentinov Alexandrovich, el cual es un asesino que busca vengarse de ella implantando una bomba de tiempo en el teatro, mientras la enfrenta usando un robot para distraerla. Afortunadamente, María logra derrotarlo con ayuda de Sakura, la cual se entera de lo que está haciendo y hace que lo arresten poniendo el último clavo al ataúd de su pasado. Como dato curioso, María aparentemente vivió en Harlem por la forma de los edificios que muestran de fondo durante uno de sus flashbacks. Fue el nombre de un servicio para celulares que distribuía contenido exclusivo de la saga, como ilustraciones, canciones, minijuegos, entre otras cosas, pagando una suscripción de 315 yenes al mes más impuestos. Incluso podía conectarse con la PS2 si tenías una partida guardada de Sakura Wars en Sangre Ardiente o Sakura Wars 5. Este servicio solo se distribuyó en Japón y Taiwán desde el 2000 y actualmente está descontinuado, por lo que todo su contenido es material perdido. Sakura Wars 1 y 2 fueron los únicos juegos que recibieron una traducción oficial al ruso en sus versiones de PC en el 2006 de la mano de la empresa aquella, mientras que en chino se tradujeron oficialmente los primeros 4 juegos junto al Sangre Ardiente, Sakura Wars 5 Episodio 0, Anagumi Wars Columns 2 y Proyecto Sakura Wars, aunque no parece que se hayan vendido muy bien por lo raro que es encontrar una copia de ellos que no sea del Proyecto Sakura Wars, en especial del lado ruso, porque la empresa quebró tiempo después de publicarlos con errores notables y bugs que la versión japonesa no tenía.
Desde el 2021, coincidiendo con el 25º aniversario de la saga, se publicaron 2 revistas llamadas Sakura Wars Fan Serenata, donde muestran entrevistas inéditas con los miembros desarrolladores de los juegos, incluyendo a Hiroi, mangas cortos y fanarts como el del usuario Shinsankuro, algo muy interesante para cualquier fan de la saga, pero tienen el inconveniente de que hasta ahora nadie las ha traducido a otros idiomas, por ende solo están en japonés, y tampoco las han publicado en internet, totalmente fuera de unas páginas de muestra gratuita, que dieron poco antes de su publicación oficial, así que si quieres conseguir una de ellas ya estás advertido. En una de las obras de teatro llamada Shinsai Yuki, Sakura es arrestada por ser presunta culpable de cometer varios crímenes cuando en realidad fue la líder de una banda criminal que extrañamente se parece a ella, llamada Momokuri Koso, la que hizo todo. Cuando el escuadrón se entera de lo ocurrido, decide tomar cartas en el asunto y encontrar a la verdadera culpable para liberar a Sakura. Esta sería la única vez que ella pisaría una cárcel de forma injusta, y como dato adicional, la impostora es interpretada por la misma actriz de voz de Sakura. Aunque no lo crean, la película de Sakura Wars fue doblada en España y es de las únicas obras que recibieron de la saga junto con la primera serie de OVAs. La razón del por qué está aquí es por ser un caso bizarro. Hace unos años había un estudio que buscaba doblar la película de Sakura Card Captor El viaje a Hong Kong, pero cuando intentaron adquirir sus derechos, obtuvieron la película de Sakura Wars en su lugar por una confusión del nombre, de modo que no tuvieron más opción que doblarla con tal de no perder tanto dinero y tiempo, aun cuando la película no está canónicamente relacionada a la serie de televisión, cosa que de seguro le provocó confusión a más de uno. Si me lo preguntan, el doblaje en general es aceptable dado a que hay un par de voces que no encajan con los personajes, como la de Kana. Chisa Yokoyama y Kumiko Nishiara, las voces de Sakura e Iris respectivamente, originalmente tenían los papeles intercambiados, es decir, Chisa interpretaba a Iris y Kumiko interpretaba a Sakura, pero esto fue cambiado de último momento y acabaron teniendo los papeles que actualmente tienen. Esto no solo marcaría el rumbo de su carrera actoral, sino que también surgieron 2 cosas. La primera es que hay una posibilidad de que las grabaciones de sus papeles originales son material perdido, pues aparte de que el cambio se dio algo tarde en el desarrollo, Sakura fue la última chica en tener sus diálogos grabados, y la segunda es que en Sakura Wars 2 se le hace un guiño a esto al principio de la historia, cuando Sakura se hace pasar por Iris a modo de jugarle una broma a Ogami. 中から鍵んかな。まだ下待ってみようか。いや、違う。うん、よかったよかったよかった。米田支配人だったら面白かったけどね。いや、何してたんだ布団でも匂いでも嗅いでたか。なんだアイリスの真似をしたのに私の声だってよくわかりましたね。うん。さすがやでっていうか、まあ当然ですね。Por mucho tiempo Simmel, las meseras del cabaret, las gatas negras y operadoras del escuadrón de París se les ha hecho joda de que son lesbianas bajo esa apariencia de mejores amigas, y aunque no lo crean, hicieron el amor una vez. Eso se reveló en una novela ligera llamada Sakura Wars Noche de París, una precuela a los eventos de Sakura Wars 3. En una parte se describe que Mel despierta en la cama junto a Si, la cual la apapacha encuerada, diciéndole que hay gente que la quiere y no debe de tener miedo a estar sola. Esta novela solo fue distribuida para celulares por parte del servicio del Club KIT, por lo que actualmente es material perdido. Fire Emblem es una saga RPG que está relacionada con Sakura Wars al ser la inspiración para su sistema de batalla, y tuvieron cierta rivalidad por el simple hecho de que fueron las sagas de videojuegos de rol más representativas de Nintendo y Sega respectivamente, pero la cosa no acaba ahí. Después del 2008, algunos de los miembros que desarrollaron los juegos de Sakura Wars acabaron trabajando para Intelligent Systems, que es nada más y nada menos que la empresa desarrolladora de Fire Emblem. Como
como resultado salió Fire Emblem Awakening, un juego que no solo salvó la saga en el 2012, sino que marcaría un punto de quiebre al enfocarse en las relaciones entre los personajes jugables, como nunca se había visto dentro de ella. Desde ese entonces todos los juegos que han salido hasta ahora han mantenido esta fórmula. En otras palabras, Fire Emblem fue la base para que Sakura Wars fuera como es en cuestión jugable, y esta tiempo después le salvó la vida transformándola para siempre. A finales de los 90 Hiroi tenía un programa de radio en donde una vez confesó que tuvo una cita con un chico y lo acabó besando. Esta anécdota la volvería a contar en 2017 durante una entrevista, lo que significa que él es homosexual y por ende Sakura Wars sería la primer saga de videojuegos hecha por una persona gay. Eso también explicaría por qué hay momentos en la serie donde ocurren cosas con tintes homosexuales. En 1997 Bandai ofreció a Sega fusionarse y esta decidió hacer una serie de OVAs de Sakura Wars para celebrar esto. Sin embargo, la fusión se canceló de último momento justo cuando las OVAs ya estaban en producción. La razón de esto fue porque Bandai notó que Sega no mejoraba sus finanzas gracias al fracaso que estaba resultando la Sega Saturn, y además sus empleados tenían una forma de trabajar muy diferente a la de ellos, por lo que temía que esta fusión le hiciera daño a futuro y rechazó todo. Al final la serie de OVAs se terminó y le fue bien, pero siempre quedara ese antecedente que no solo hubiera cambiado el rumbo de la empresa, sino también de la industria, porque varios de los videojuegos que produjo desde aquel entonces no existirían o saldrían muy diferentes a como los conocemos, sin mencionar que las licencias de varias series de anime serían afectadas dentro de la industria de los videojuegos, empezando por Sword Art Online. El primer Sakura Wars tuvo exactamente 4 intentos de salir en el occidente entre sus múltiples versiones sin contar el remake. El primero, según un testimonio de Hiroi, Sega en un principio tenía planeado lanzar el juego en el occidente durante su desarrollo en 1995, pero los ejecutivos involucrados en el proyecto nunca volvieron a hablar de ello por alguna extraña razón. El segundo fue después de su salida al mercado por parte de la empresa Working Designs, conocida por publicar varios RPG relativamente desconocidos como Popful Mail. Quiso localizar el juego pero al final no logró llegar a un acuerdo con Sega y nunca más volvió a intentarlo. El tercero fue el port de Dreamcast como parte del proyecto Sakura 2000, pero tampoco se consiguió, y finalmente la versión de PSP fue el último intento oficial de sacarlo en el occidente, pero volvió a fracasar. Este punto será abordado más adelante en el iceberg al involucrar a otra empresa que arruinó el destino de la saga. Para aquellos que no lo sepan, Proyecto Sakura Wars fue un fracaso en ventas tanto en su país de origen como en el resto del mundo. Según los reportes financieros oficiales de Sega del 2020, el juego fue lanzado como un título doble a cuya expectativa era de vender 250.000 copias antes del primer trimestre del año fiscal. Para cuando fue marzo de ese año solo había vendido 200.000 copias entre su formato físico y digital, y la cosa no acabó ahí. Para noviembre de ese mismo año el juego, aún con su lanzamiento en occidente, solo vendió alrededor de 250.000 copias, de las cuales solo 41.500 se vendieron entre América y Europa durante 7 meses entre el formato físico y digital. La mayoría de ellas se vendieron en Estados Unidos. Las razones de todo esto no fue solo por mostrar una calidad deficiente con respecto a sus entregas anteriores, sino por otras cosas como lo fue el pobre marketing fuera de Japón, la nula disponibilidad de copias físicas en parte por la pandemia de COVID, y el tener que competir contra Final Fantasy VII Remake. Es irónico que un juego que supuestamente fue hecho para atraer al público occidental fracasara de esa forma, y por lo visto esa fue la razón por la que nunca tuvo un port a PC o a otras consolas, porque tendría la misma suerte que tuvo Valkyria Chronicles 4, vendiendo mal entre sus múltiples versiones en el occidente. Con este antecedente, si el nuevo juego vuelve a fracasar en ventas, especialmente en esta región, es muy seguro que la saga como mínimo ya nunca tenga sus entregas localizadas para la región.
A simple vista Sakura Wars en Sangre Ardiente tiene la misma historia del juego original, pero si uno se fija a fondo se da cuenta de que en realidad era un reinicio. Hay varios detalles diferentes que tiene frente a la historia original, y aquí mencionaré 3 que son los más llamativos. El primero es el episodio de Koran, ya que en el original no tuvo uno completamente propio. Aquí se explica que desarrolló un trauma con los robots luego de ver las atrocidades que se cometieron con su uso durante la Primera Guerra Mundial, en la cual se ve a Ratchet, Orihime y Lenny participar en ella, además de demostrar su poder espiritual que se conecta con lo visto en Sakura Wars 4 y lo usa para superar su trauma. El segundo es la confesión de Sakura. Originalmente ella se le declara a Ogami en Sakura Wars 2, pero luego finge nerviosa que no dijo nada al ver que no la escuchó bien, pero en esta entrega si la eliges como tu chica para el episodio 11. Ella hablará con Ogami por un rato y cuando ya se va, independientemente del diálogo que elijas, lo abraza por detrás y le confiesa que lo ama. El tercero y último es el final de Ayame. A diferencia del original, los personajes secundarios tienen su propio final si te llevas muy bien con ellos y puedes verlos antes de ver el final de la chica elegida. En el caso de Ayame, ella se reencuentra con Yamasaki antes de que se convirtiera en Satán y tiene a un bebé entre sus brazos, dando a entender que tuvieron una hija y luego desaparecen entre la multitud. Estos cambios al argumento dejan en claro que se pensaba dar un reinicio a la saga para allanar el camino a un remake de Sakura Wars 2 con ciertos cambios al argumento y luego conectarlo con el port de Sakura Wars 3 y 4 para PS2. Lastimosamente Sega no se animó a seguir este plan después de ver las ventas de Sangre Ardiente y por consiguiente todo el intento de reinicio se quedó en nada. Sakura Wars Tokio Misterioso, mejor conocido como Sakura Wars Ciudad Imperial Misteriosa, era la secuela de Sakura Wars París Misteriosa, que ataría todos los cabos sueltos que dejó dicho juego poniendo al Escuadrón de la Flor relacionándose con Akeuchi, pero al final se canceló junto con el resto de los juegos planeados en el proyecto Sakura Wars Mundial. Lo extraño aquí es que según Hardcore Gamer 101, se supone que estaba desarrollándose en paralelo con Sakura Wars París Misteriosa y aún así nunca salió a la luz. Aquí solo pueden surgir dos cosas: o el desarrollo no se llevó a cabo sino hasta que el primer juego fue lanzado a la venta, o todo se volvió material perdido. Esto último se puede basar en que si el desarrollo en paralelo era cierto, entonces ya se tenían ilustraciones hechas junto con algunas voces grabadas, pues los juegos de ese tipo tardan entre 2 a 3 años en salir. En este caso saldría a finales del 2005 o principios del 2006 como mucho. Kouma era uno de los videojuegos planeados dentro del proyecto Sakura Wars Mundial, siendo una precuela al primer juego con la Brigada Antidemonio como protagonista conformada por Kazuma, el padre de Sakura, el general Yoneda, Ayame y Yamasaki. Sin embargo fue cancelado para el 2008 sin explicación alguna del por qué y tampoco se sabe mucho sobre lo que ya se tenía. Lo más probable es que fue por culpa de Sakura Wars 5 Episodio 0, pues ese juego era el primero y único del género de acción, pero salió muy malo principalmente en su jugabilidad al grado de ser de los peores videojuegos de la saga y fracaso en ventas, de modo que cuando los desarrolladores vieron esto se dieron cuenta de que Kouma, siendo un videojuego más enfocado a la acción que al RPG, correría con la misma suerte, así que decidieron congelar su desarrollo y eventualmente cancelarlo luego de que los otros juegos del proyecto también vendieron poco. Lo peor de todo es que esta fue la última oportunidad de que Kazuma apareciera de nuevo en la saga, porque aparte de estar canónicamente muerto su actor falleció en el 2010, por lo tanto este juego quedará cancelado para siempre, igual que Princesa Sakura y Tokio Misterioso. Durante el desarrollo del primer juego, Irui confesó que le mostró el juego a prácticamente todas las empresas de videojuegos que existían en Japón entre 1993 y 1994 para que lo publicaran, pero nadie se animaba en aquel entonces porque el concepto les parecía demasiado extraño como para que tuviera éxito. Eso quiere decir que la saga pudo ser propiedad de empresas como Nintendo, Squaresoft, Capcom, Enix, SNK, incluso hasta las que no tenían tanta fama como Falcom, aunque nunca se sabrá si eso pudo afectar su calidad dependiendo de con quién se fuera, después de suspender su desarrollo temporalmente al no conseguir a una empresa que publicara el juego.
Hiroi recibiría una llamada del vicepresidente de Sega de Japón Shoichiro Irimajiri ofreciendo publicar el juego porque estaba buscando nuevas propuestas de videojuegos que pudieran salir para la Sega Saturn, la nueva consola de la empresa en aquel entonces. El resto es historia. En Sakura Wars 2 Ogami y Sakura encuentran un perro que adoptan y provoca una discusión sobre qué nombre debe de llevar, cosa que se volvería a repetir en Anagumi Wars Columns 2, Lenny decide ponerle el nombre de Jun y así se queda por el resto de la saga. Para Sakura Wars 4 demuestra que ya se ha vuelto un perro enorme y después de ese juego no se le vuelve a ver más, ni siquiera en Calabozo Dramático. Es extraño que no explicaron qué le sucedió como para que no apareciera al igual que los personajes secundarios que debutaron en Sakura Wars 2 que por cierto tampoco había forma de que fueran atrapados dentro del Tokio Sombra dado a que no tenían energía espiritual como para ayudar en la operación Capitales Gemelas y ausentarse en proyecto Sakura Wars. Jun se perdería. ¿Alguien lo mató? Parece que nunca lo sabremos. En el 2006 Red Entertainment junto con Sega sacaron un port para PSP de los primeros dos juegos de la saga no solo con motivo de celebrar su 10º aniversario, sino para lanzarlo en el occidente y hacer que la saga debutara por fin en la región. Si bien el port era por mucho la peor versión de ambos juegos, los desarrolladores tenían mucha confianza en que sería localizado, ya estaba siendo traducido al inglés como mínimo, incluso ya tenía una fecha pactada para su salida, solo necesitaban de una empresa que lo publicara, pero Sony Computer de América arruinó todo tal y como lo confirmó en una entrevista a Haruaki Inaga, el presidente de Nippon Ichi Software de América en el 2010 para el sitio Siliconera. El juego fue adquirido por una empresa publicadora y tuvo que pasar una revisión con Sony para ver si era apto para ser lanzado o no, y los que se encargaron de ello lo rechazaron. La razón: creyeron que era una novela 100% de puro texto. Con eso dejaron sin posibilidad alguna de que Sakura Wars 1 y 2 debutara en el occidente, condenando a la saga a permanecer muerta, y como si fuera una maldición al poco tiempo Sony permitió que varios videojuegos tipo novelas visuales, o que tuvieran demasiado texto como la saga de la leyenda de los héroes, salieran para la PSP y sus otras consolas en este lado del mundo. Lo peor de todo es que en esa misma entrevista Haru admitió que Sakura Wars 5 fue un fracaso en ventas en el occidente y gracias a eso NIS nunca volvió a tocar la saga para llevarla al occidente, dedicándose a localizar otros videojuegos que fueran de su propiedad o no, empezando por Hyperdimension Neptunia. Desde los inicios de la humanidad los demonios han sido una amenaza constante y por eso han tenido que luchar contra ellos durante siglos, al punto de que llegaron a causar guerras como la Guerra Civil estadounidense. Incluso hubo algunos que fácilmente lograron transformarse en humanos para ocultar su apariencia bajo sus propios fines tal y como se vio en Sakura Wars 2, o bien hubo personas que se convirtieron en eso por diferentes circunstancias, sin importar que fueran hasta figuras históricas como el caso de Nobunaga. No obstante, esta cuestión quedaría ridículamente destruida con la llegada de la serie Sakura Wars la animación, pues en uno de sus episodios se revela que después de la Segunda Guerra Demoníaca algunos demonios decidieron vivir en el mundo humano, haciéndose pasar como gente común por razones bastante superficiales. Aparte, solo pasaron 10 años desde esa guerra para que se empezara a dar eso. Por si fuera poco, se revelaría que existen híbridos entre humanos y demonios llamados Nadezhda, producto de un experimento de una científica rusa, contando con poderes más letales que un Kouma promedio. La idea de que humanos y demonios vivan en paz va completamente en contra de lo que por años la saga ha establecido, especialmente con las guerras que han ocurrido entre ellos, empezando con la Primera Guerra Demónica. Aparte, los humanos nunca han dudado en aniquilar a cualquiera que esté asociado con demonios, incluyendo a los miembros de los escuadrones alrededor del mundo, con lo que la serie mostró parece que esta cosa no dará marcha atrás ahora que Clara, siendo mitad demonio, ya es miembro del nuevo Escuadrón de la Flor y lo usarán como excusa para destruir más el trasfondo de la saga de lo que ya está. Se sabe que casi todas las entregas de Sakura Wars no han salido al occidente por decisiones de los ejecutivos de Sega, pero hay otro factor que nadie se ha dado cuenta, y ese es que aun si decidieran lanzarlas en su momento al occidente,
no lo lograrían por las fechas. Aquí hay que tener en cuenta que hace años los RPG japoneses, que eran localizados en el occidente, tardaban mucho tiempo en salir porque dejando de lado la parte de los negocios, se tenía que traducir demasiado texto, ver que no provocaran errores que lo hicieran injugable y estarse comunicando con la empresa en turno, usando tecnología que no ofrecía la información que necesitaban al instante, de ahí que era prácticamente imposible realizar un trabajo de localización en paralelo con el desarrollo como lo es hoy. En el caso de Sakura Wars, las entregas principales han salido en un momento bastante malo después del primer juego. Para que se den una idea, Sakura Wars 1 salió en septiembre de 1996, pongámosle que se hizo la localización considerando las limitaciones mencionadas y salió a finales de 1997, Sakura Wars 2 salió en abril de 1998, justo el mismo mes en el que la Sega Saturn se descontinuó en América y meses después pasaría lo mismo en el resto del mundo menos en Japón, por consiguiente sería cancelado junto a las versiones de Dreamcast al ser lanzadas a mediados del 2000, luego el tercer juego saldría en marzo del 2001, justo unos días antes de que la consola fuera descontinuada, y si aún así se hubieran atrevido a traducirlo, se tardarían como mínimo hasta el 2002, el año en el que dejaron de publicarse oficialmente juegos de esa consola en Occidente. Ahí sería cancelado irremediablemente, sobre todo porque Sega estaba en quiebra. Lo mismo pasaría con Sakura Wars 4, que salió ese mismo año. Sakura Wars 5, aunque salió en el occidente, se tardó cerca de 5 años después de su salida en Japón en el 2005, de los cuales 2 de ellos se fueron en conseguir a una empresa publicadora que aceptara el trabajo. Aun si hubieran empezado la localización el mismo año en el que salió, este saldría entre el 2007 y el 2008, justo cuando la consola ya estaba a la baja por la llegada de las consolas de la séptima generación de consolas. Y por último, Proyecto Sakura Wars fue el que peor sufrió la maldición al salir en el occidente 4 meses después de su lanzamiento en Japón. Lo hizo en medio de una pandemia y días después de que Final Fantasy VII Remake salió a la venta dentro de la misma consola. Si el desarrollo del nuevo juego apenas empezó y se animan a localizarlo, es posible que salga aquí hasta 2027 o en el peor de los casos en 2028, el año en el que se supone que la generación actual de consolas terminará. Solo el tiempo dirá si esta maldición se rompe para siempre o continuará. En una entrevista hecha en 2023 en la Casa de la Colección de Arte en Japón, Satoru Akaori y Hidenori Matsubara, el escritor de la saga y el diseñador de personajes respectivamente, dijeron que cuando Sakura Wars 3 estaba en desarrollo, Ogami moriría al principio del juego y en su lugar entraría Shinjiro a dirigir al Escuadrón de París, pero esta idea fue rechazada meses después por Hiroi, porque tras ver las obras de teatro en aquel entonces se dio cuenta de que Ogami era muy querido por el público. Si se atrevía a quitarlo, estos se enfadarían y la saga entraría en decadencia. Esta decisión resultó acertada no solo para complacer a sus fans, sino también porque la idea era bastante turbia. Solo piénsenlo, Ogami pasaría de ser despedido con honores por su escuadrón y hasta recibiendo una carta de la chica que más lo ama, a morir tan pronto en cuanto llegara a París, y ser reemplazado por su sobrino como si nada de lo que hizo en los primeros 2 juegos importara. Aparte, las chicas del Escuadrón de la Flor quedarían destrozadas en cuanto supieran lo que le pasó y tal vez nunca volverían a ser las mismas, empezando por Sakura. Sobra decir que Shinjiro no debutaría hasta Sakura Wars 5, confirmando de nuevo que ese juego fue el que más rejuntó ideas rechazadas de sus predecesores. Sakura canónicamente es el único personaje miembro de todos los escuadrones que murió temporalmente en la obra de teatro Shinai Yue, ni que ocurre en algún momento entre los eventos de Sakura Wars 4 y Calabozo Dramático. Ella visita una capilla mientras sale a pasear junto con Kana.
cuando de repente un demonio espadachín creado por un científico loco capaz de zombificar a sus víctimas la embosca junto a una horda de demonios, y luego de estar peleando contra ellos, logra distraerla usando a una madre con un bebé como rehén y la apuñala varias veces hasta matarla, de modo que cuando Kana la encuentra, rápidamente la lleva de vuelta al teatro para curarla sin éxito. Es ahí cuando Iris decide usar sus poderes psíquicos junto con toda la energía espiritual de las chicas del escuadrón de la flor y logra resucitarla, evitando que se convierta en un zombie. Al final Sakura logra vengarse de su verdugo peleando contra él y matándolo. Cuando el primer juego estaba desarrollándose, Irui tuvo varias ideas para la historia, y una de ellas fue la que más sostuvo por un tiempo antes de rechazarla, por la que hoy todos los fans conocen. Originalmente Sakura Wars iba a ocurrir después del gran terremoto de Kanto. En la vida real ese fue uno de los terremotos más infames de la historia de Japón. Ocurrió el 1 de septiembre de 1923 con una magnitud de 8.2 en la escala de Richter y se cobró la vida de alrededor de 142.800 personas, así como un estimado de no más de 2 millones de damnificados. Casi todos los registros que se tenían en la era Taizo, como las actas de nacimiento, registros civiles, entre otros, fueron destruidos por completo. Provocó incendios a gran escala en toda la región, que tardaron 2 días en extinguirse, y hasta un tsunami. Tokio se vuelve un caos y los demonios aniquilan constantemente a los ciudadanos. Es entonces que Kusaku Kanuma, un oficial de policía, tiene que proteger la ciudad, piloteando un robot gigante junto a una espadachina llamada Sakura que también busca combatir demonios. Esta historia era bastante oscura, pero eventualmente fue rechazada en favor de hacerla algo más alegre, y el gran terremoto de Kanto nunca es mencionado en todo el juego. La idea de pilotear un robot con 2 personas en Sakura Wars 4 fue lo único que sobrevivió de ese argumento planeado. Como ya se explicó en uno de los puntos del iceberg, en su momento Sumire iba a ser retirada de la saga ya que su actriz se retiró del doblaje por un tiempo, aunque al final la idea fue rechazada. Pero aquí surge la pregunta, ¿qué pasaría con los demás personajes? Si un día los actores fallecen o se retiran definitivamente, ¿qué sucederá con ellos? ¿Realmente se atreverían a quitarlos del canon para siempre, tal y como lo intentaron hacer con Sumire? ¿O intentarían reemplazarlos a costa de arriesgarse con los fans? Porque a diferencia de otras sagas de videojuegos, no es nada más darles una voz, también tienen que saber interpretarlos en obras de teatro y hasta cantar. Dado a que la saga tiene fuerte influencia de los musicales, tampoco sería rentable el estar reciclándoles diálogos por mucho tiempo en juegos futuros si es que es posible. Podrían decir que se crearían más personajes que los pudieran reemplazar, pero la realidad es que a estas alturas los personajes veteranos ya están bastante arraigados dentro del público. Si intentaran reemplazarlos con otros por la cuestión de actores, tienen buenas probabilidades de ser rechazados o no tener el mismo impacto, y como antecedente está la recepción de los elencos de los últimos 2 juegos que, aunque tienen sus fans, en general están muy lejos de ser más queridos que los veteranos como para poder reemplazarlos a futuro. Para el nuevo juego que está en desarrollo, lo más lógico es hacer que vuelvan todos los miembros de los escuadrones. Retirarlos de tajo otra vez sería un grave error y un golpe duro para sus actores porque ya están relativamente viejos. Si los que están a cargo de la saga no logran resolver ese dilema en los próximos años, es muy seguro que esta quedará enterrada para siempre. Eso es todo. Si les gustó el video, suscríbanse, comenten, compártanlo, activen la campanita para recibir mis notificaciones y háganse miembros del canal. Nos vemos.